La vida de Semre Arda cambió con una sola llamada, y todo lo que vino después parece escrito por el destino, porque nada volvió a ser igual desde ese instante, que partió en dos su historia. Esa llamada, que parecía una más de tantas, fue la que abrió un capítulo completamente distinto en su vida. Y quienes estaban a su alrededor no tardaron en notar cómo su mirada, su voz y hasta sus gestos se transformaban. Los que la conocen aseguran que el sonido del teléfono aquella tarde fue como una señal del universo, como si la hubiera estado esperando sin saberlo. Lo que sucedió a partir de ese momento se convirtió en un relato que mezcla sorpresa, emoción y un poco de misterio. Y es que no todos los días se recibe una llamada que puede cambiarlo todo, que puede convertir una rutina en una aventura inesperada. Semre misma confesó que no estaba preparada, pero que sintió en su interior que tenía que responder. Dicen que su corazón comenzó a latir con más fuerza en cuanto escuchó la voz al otro lado de la línea, como si un hilo invisible la conectara con algo que llevaba tiempo buscándola. No era cualquier conversación, no era un saludo casual, era el inicio de una verdad que llevaba años escondida. Y en esa verdad estaba la llave de un futuro distinto, de una oportunidad que jamás había imaginado. La sorpresa fue tan grande que por un instante se quedó sin palabras, solo escuchando, tratando de asimilar lo que oía. Todo cambió de color, todo lo que parecía estable se volvió incierto y emocionante a la vez. Y aunque muchos la vieron tambalear, también la vieron brillar con una luz nueva. La noticia corrió rápido entre los más cercanos, porque era imposible ocultar el impacto que esa llamada había tenido en ella. Se le notaba en los ojos, que brillaban con una intensidad distinta, como si hubieran despertado de un largo sueño. Cada palabra que recordó de aquella conversación la acompañó durante días, marcando un antes y un después en todo lo que hacía. Los amigos cuentan que pasaba horas en silencio, reviviendo cada segundo del momento, como si quisiera grabarlo para siempre en su memoria. Y es que hay llamadas que no se olvidan jamás, que se convierten en cicatrices dulces en el corazón. Semre, con esa mezcla de fragilidad y fuerza, decidió que no podía mirar atrás. Quienes estuvieron cerca aseguran que fue como verla renacer de golpe, con nuevas preguntas, nuevas ilusiones y también nuevos miedos. Porque no toda transformación es sencilla, y aceptar un giro tan inesperado siempre trae consigo dudas. Pero Semre eligió el camino valiente, el que no todos se atreven a recorrer, y apostó por escuchar su corazón. Cada paso que dio después estuvo marcado por esa llamada, como si se hubiera convertido en una brújula que la guiaba. Y mientras algunos pensaban que era demasiado arriesgado, ella respondía con una sonrisa serena, esa misma sonrisa que decía más que 1000 palabras. La fuerza con la que encaró los días posteriores sorprendió a todos, porque lejos de derrumbarse, Semre parecía más firme que nunca. Se convirtió en alguien que miraba de frente, que no temía hablar y que comprendió que todo sucede por una razón. Esa certeza la llenó de un brillo distinto, como si hubiera descubierto algo que los demás aún no podían ver. La llamada no solo le trajo un cambio, le trajo un propósito. Y con ese propósito caminó con pasos firmes, sabiendo que cada decisión tenía un peso nuevo. Así comenzó un capítulo que todavía se sigue escribiendo. Su historia se volvió motivo de conversación en cada reunión, en cada espacio donde alguien pronunciaba su nombre. Nadie podía creer que algo tan simple como atender el teléfono pudiera desencadenar una ola de cambios tan profundos. Pero así fue, y así se convirtió en la protagonista de un relato que parecía sacado de una película. Su fuerza interior, su capacidad de adaptación y su manera de enfrentar lo inesperado la hicieron aún más admirada.
La llamada fue solo el inicio, pero lo que vino después la convirtió en leyenda entre quienes la rodean. Y todo aquel que escucha su experiencia siente que también algo se mueve en su interior. Lo más impactante es que Semre jamás lo vio venir. Jamás imaginó que aquel día cualquiera se transformaría en un recuerdo eterno. No hubo advertencias, no hubo señales claras, solo un timbre que sonó en el momento justo. Y aunque en un principio pensó que no debía contestar, algo le impulsó a hacerlo. Ese impulso fue el que cambió todo, el que le dio un giro al guión de su vida. Lo que parecía ordinario se transformó en extraordinario con un solo hola, y en ese instante, Semre se encontró con la versión más auténtica de sí misma. Los detalles de la conversación se mantienen en un halo de misterio, porque Semre no lo ha compartido todo. Quizás porque hay partes demasiado personales. Quizás porque algunas verdades pesan más cuando se dicen en voz alta. Pero lo que sí ha dejado claro es que esa llamada la llevó a tomar decisiones que jamás hubiera imaginado. Y que gracias a ello se convirtió en alguien más fuerte, más consciente y más libre. Esas son palabras que repetía con convicción cuando le preguntaban qué había pasado. Y es esa libertad la que hoy inspira a muchos que siguen su camino. La transformación que vivió fue evidente no solo en su interior, sino también en su entorno. Cambió rutinas, cambió amistades y hasta cambió su manera de ver el mundo. Se desprendió de lo que ya no le hacía bien y se rodeó de quienes sí sumaban. Y aunque muchos se sorprendieron con su radicalidad, Semre sabía que era lo que tenía que hacer, porque después de una llamada así, no hay vuelta atrás. Y aunque no todo fue sencillo, ella se mantuvo firme en su decisión. Y esa determinación fue lo que la convirtió en un ejemplo para muchos. Cada vez que alguien le pregunta cómo logró mantenerse en pie, en medio de tanto cambio, Semre responde que todo estaba en su interior, esperando despertar, que lo único que necesitaba era esa chispa, ese detonante que le recordara quién era de verdad, y que esa llamada, inesperada y poderosa, fue la que encendió la llama. A partir de ahí, no hubo nada que la detuviera, ni el miedo, ni las dudas, ni las voces externas que intentaban frenarla, porque Semre había decidido ser la dueña de su destino. Hoy su historia es contada como un ejemplo de cómo una sola acción puede cambiarlo todo. Un teléfono que suena, una decisión de contestar y un giro que nadie hubiera anticipado. Y es esa sencillez lo que lo hace tan poderoso, porque cualquiera puede vivir algo similar. Cualquiera puede encontrarse con ese momento que lo cambia todo. Semre, con su voz calmada y su mirada firme, repite que nada es casualidad, que cada cosa tiene su tiempo, y que la llamada llegó cuando tenía que llegar. Las emociones que desató no se apagaron con el tiempo, al contrario, se intensificaron. Cada día se revelaba algo nuevo, una consecuencia distinta de esa decisión, y aunque a veces sintió que no podía con tanto, siempre encontró la manera de salir adelante. Sus más cercanos aseguran que jamás la habían visto tan decidida, tan clara en lo que quería. Era como si hubiera encontrado un tesoro escondido dentro de sí, y esa fuerza interior fue la que la sostuvo en los momentos más duros. Algunos dicen que fue un regalo disfrazado de sorpresa, que la vida decidió ponerle a prueba para mostrarle su verdadero poder. Otros creen que fue simplemente el destino haciendo su trabajo. Sea cual sea la explicación, todos coinciden en que Semre ya no volvió a ser la misma. Su vida se partió en dos, y ella misma lo acepta con serenidad. Antes de la llamada y después de la llamada,
Son ahora dos mundos completamente diferentes. Y en el segundo, Semre brilla más fuerte que nunca. Incluso, quienes no eran tan cercanos comenzaron a hablar de ella, de su capacidad de reinventarse en un abrir y cerrar de ojos. Las redes se llenaron de comentarios, de mensajes de apoyo y de personas que decían sentirse inspiradas. Fue un efecto dominó que nadie esperaba, pero que transformó la manera en que era vista por el público. Semre pasó de ser alguien reservado a convertirse en símbolo de valentía, todo gracias a un instante que parecía insignificante, pero que lo cambió todo. Y eso es lo que la hace tan especial. A pesar de los rumores y las especulaciones, ella nunca se dejó arrastrar por el ruido exterior. Supo guardar silencio cuando era necesario y hablar cuando realmente importaba. Esa madurez sorprendió incluso a quienes creían conocerla bien, porque no era solo una reacción impulsiva, era una decisión consciente de seguir adelante. Y en ese silencio, Semre encontró paz, paz para recomenzar, paz para sanar, paz para crear su propia historia. Cada paso que dio fue cuidadosamente elegido, aunque por fuera pareciera espontáneo. Y con cada paso, fue construyendo una nueva versión de sí misma. Una versión que muchos hoy admiran, porque refleja coraje y determinación. Esa misma versión que sigue adelante, sin miedo a lo que vendrá. Y aunque los desafíos no faltaron, Semre nunca dudó. Sabía que lo que había empezado con una llamada, tenía que llevarla a un lugar mejor. Joshua. Las emociones se mezclaron en un viaje intenso que parecía no tener pausa. Había días de lágrimas, de incertidumbre, de noches sin dormir, pero también había días de risas, de abrazos sinceros y de descubrimientos profundos. Esa montaña rusa emocional fue la que moldeó a la nueva Semre, y aunque en algunos momentos parecía demasiado, ella encontró la manera de agradecer, porque incluso en el dolor había aprendizaje, incluso en la duda había crecimiento. Hoy Semre asegura que no cambiaría nada de lo que vivió, que cada instante fue necesario para llegar a donde está. Esa gratitud es lo que la sostiene, lo que le da calma, porque sabe que nada fue en vano, que cada decisión la acercó más a su esencia, y esa certeza la llena de una serenidad que contagia. Los que la escuchan sienten que sus palabras son un bálsamo. Y quizás eso es lo más hermoso de todo, que su experiencia ahora ayuda a otros a sanar. La llamada sigue siendo un misterio para muchos, pero lo que no es un misterio es la transformación que provocó. Y esa transformación se ha convertido en inspiración para quienes la siguen. No se trata de saber exactamente qué pasó, sino de ver cómo reaccionó, porque en esa reacción está la verdadera lección. Semre eligió crecer, eligió creer y eligió avanzar, y esa lección es lo que la hace única. Al recordar aquel momento, siempre lo describe como un despertar, un instante que la sacudió por completo y la obligó a ver la vida con otros ojos. Y aunque en su voz hay nostalgia, también hay orgullo. Orgullo de haber atravesado la tormenta y salir más fuerte del otro lado. Esa fuerza ahora es parte de ella, imposible de separar. Y es esa fuerza la que muchos hoy celebran como ejemplo. El eco de esa llamada todavía resuena en su vida, marcando cada decisión futura, porque lo que comenzó como un sonido inesperado, terminó siendo una melodía constante. Una melodía que le recuerda quién es y hacia dónde va. Y mientras esa melodía siga viva, Semre seguirá caminando con paso firme. No hay marcha atrás, solo un horizonte que la espera. Y en ese horizonte, todo parece posible.
Al final, lo que comenzó con un timbre se transformó en una historia de superación que inspira a miles. Semre lo sabe y lo comparte con humildad, porque entiende el poder de las experiencias compartidas. Su vida, marcada por un antes y un después, es hoy ejemplo de resiliencia. Y aunque el misterio nunca se resuelva por completo, lo importante ya está claro. Esa llamada no solo cambió su vida, también tocó la de todos los que la rodean. Y quizás, de alguna manera, también la nuestra.